participan de la Feria Internacional del Libro, la edición número 48 de la feria. La semana pasada hablábamos con Lara Sweeters, que también presentó su libro ayer. Ayer hablábamos con Silvia Baskiewicz, que presentó La masacre de Oberá, junto a otros escritores y escritoras de nuestra provincia. Uno de los que estuvo participando es Jorge Gómez, que presentó esta reedición, si se quiere, de Vida y Trabajo en el Alto Paraná en 1914. Más que interesante para, insisto con esto y lo decía, revisitar este trabajo en este contexto. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, contanos cómo fue la experiencia ayer. Realmente una muy grata experiencia. Nosotros acompañamos también ahí a Jorge Alcaraz, que fue es el director de la carrera Historia, que es el coordinador de toda esta reedición del informe, ¿no es cierto? A quien agradecemos mucho. Y bueno, participamos junto a 10 obras más de la provincia, ¿no es cierto? Cada uno en su distinto género, digamos. Y bueno, una linda experiencia donde se muestra por ahí a la provincia, ¿no es cierto? Mostrando también distintos artículos, distintos libros, obras muy interesantes que están a la par de otras publicaciones nacionales, ¿no es cierto? Esto por ahí es destacable, ¿no es cierto? Y al respecto del informe propiamente hablando, nosotros cuando pensamos en la publicación de este informe, hacíamos para reivindicar el rol del Estado al respecto de las inspecciones laborales, ¿no es cierto? Porque el informe Nicholson de 1914 no deja de ser otra cosa que un acta inspectiva. Sí. Es un acta de inspección que se hace en los obrajes de 1914, en lo que se conocía como el territorio del Alto Paraná, ¿no es cierto?, que incluía zonas de Paraguay y zonas de Brasil, y que se hace a los yerbales, ¿no es cierto? Y ahí hace una serie de caracterización del trabajo, el tipo de trabajo, la alimentación, la forma de alimentación, del conchavo, que viene a ser del reclutamiento, del contrato, de las horas de trabajo, cómo se daban las feminidades y las masculinidades, cuál era el rol de la mujer respecto del trabajo, cuál era el rol de los niños y niñas respecto del mundo del trabajo, ¿no es cierto? También cómo vivían, hay una caracterización de las viviendas y si le alcanzaba o no el dinero respecto al coste de vida de aquel momento, ¿no es cierto? Nosotros queríamos mostrar cuando empezamos esta tarea investigativa, ¿no es cierto?, queríamos mostrar el rol inspectivo, cómo trasciende la historia y cómo este acta de inspección todavía tiene y adquiere valor hoy, ¿no? Y hoy las condiciones actuales laborales, la disputa por el despojo de los derechos en el mundo del trabajo, hacen que retome más valor aún el informe Nicholson, ¿no es cierto?, porque las condiciones que describe allí son muchas de las condiciones a las que el gobierno nacional pretende y promete volver, ¿no es cierto? Que son condiciones de trabajo sin resguardo de derechos. Recordemos que en 1914 estamos todavía bajo la primer constitución donde se protegía el trabajo y no se protegía a los trabajadores. Había una disputa si era necesario proteger o no a los trabajadores, ¿no es cierto? Después de la segunda, tercera reforma constitucional que nosotros tenemos, recién se empieza a proteger al trabajo y a los trabajadores a través de las leyes constitucionales, ¿no es cierto? Y bueno, ahora, así como el informe estaba posicionado en este momento de debate qué era más importante, proteger al trabajo, proteger a los trabajadores, las condiciones de trabajo
estaban muy cercanas a la esclavitud, estaban muy cercanas, las condiciones de trato estaban muy cercanas a la humillación, ¿no es cierto?, entre trabajadores y empleadores, digamos, o entre el mensú y el capanga, y también al latrocinio, que era una característica de la relación laboral de aquella época, ¿no? Y bueno, todo eso parece querer volver, ¿no es cierto?, porque cuando se disputa recorte de derechos legislativamente, para poner en actualización esto, ¿no?, cuando el Congreso de la Nación, ahora en Cámara de Diputados, analiza recorte de derechos laborales, de avance de las desprotecciones en el mundo del derecho, ¿no es cierto?, hacia los trabajadores y las trabajadoras, esto ya se aplica de modo inmediato en el espacio de trabajo. Esto es así, ¿no es cierto? El legislador no está comprendiendo que mientras ellos discuten la posibilidad de recortar en el ámbito laboral, ya se recorta. Sí. ¿No es cierto? Y eso es lo peligroso de la ausencia del Estado, porque las desprotecciones son inmediatas y tienen una aplicación casi por adelantado de lo que se legisla, ¿no es cierto? Y esto es muy peligroso, porque convierte al mundo, al espacio de trabajo, mundo del trabajo, le decimos nosotros, que comprende la casa y comprende la empresa, ¿no es cierto?, no solamente la empresa, convierte en un espacio sin sentido, ¿no es cierto?, y es lo que nosotros percibimos que pasaba en 1914 y pasa nuevamente ahora cuando se quiere desproteger al mundo del trabajo, ¿no es cierto? Y esto presentamos ayer en la feria bajo esta visión y bajo este análisis, ¿no es cierto?, que puede coincidirse o no con él, pero que no deja de ser una hipótesis que nosotros además estamos desarrollando y queremos sostener con distintos tipos de investigación y distintos tipos de ampliaciones que estamos haciendo para no quedarnos con solamente esta publicación, ¿no? Pensaba, Jorge, en ese informe, en lo que va como describiendo y viendo hoy también lo que pasa sobre todo con ese universo de trabajadores que ingresan al mercado laboral o al mundo del trabajo, como decís, que ya llevan 10, 15 años y que están en la precariedad absoluta y que con las medidas que aparecen con este gobierno están además violentados por donde uno lo mire, ¿no? Y eso se ve en la salud de estos trabajadores, que también es un punto que aparece en el informe. Pero Alicia, el eufemismo de la ayuda o colaboración, como se está queriendo legislar ahora, es un eufemismo de 1914. Ya ahí por eso hay un apartado de Diana Haug que hace un análisis allí en esta publicación sobre la feminidad y las masculinidades, y ella desarrolla precisamente este análisis, ¿no es cierto?, cómo el rol femenino en aquel momento era el de colaboración, ¿no es cierto?, con el rol masculino que era el rol del trabajo. Y este eufemismo, nuevamente, estamos viendo cómo el rol productivo es el del empleador y el rol colaborativo, le quieren sacar al trabajador el rol productivo, ¿no es cierto? Entonces le asignan este eufemismo de colaborador, ¿no es cierto? Pero es la misma visión que se tenía en aquel momento cuando se disputaba recién la ampliación de los derechos laborales hacia las personas, ¿no es cierto? Estamos realmente en un punto de retraso muy importante y por eso nosotros queremos refrescar esto, porque acá no hay nada nuevo bajo el sol en lo que se está discutiendo. Esta tarea de entrar a trabajar un año sin protección, sin derechos, e irse sin ningún tipo de indemnización, o que te inviten a que te vayan sin ningún tipo de indemnización, son las condiciones laborales de principio del siglo XX.
pero están presentadas aquí y ahora como condiciones laborales del futuro. Sí. Y esto no se está diciendo, no se está discutiendo. Es lo que nosotros dijimos un poco ayer en este poco tiempo que teníamos, ¿no es cierto? Pero sí mucho tiempo hablando con personas que se interesaron por la publicación y le explicamos y armamos, aparte de la presentación formal que era poco tiempo, después espacio de debate con compañeros y compañeras que están preocupados por lo que está pasando en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Ayer hablábamos aquí en la radio con Ana Cubilla, que es secretaria general del SUOR, de Obreros y Obreras Rurales, ¿no? Y ella viéndolo desde su sector, digamos, ¿no? Cómo esto que vos decís, el empezar a hablar de este tema, empezar a correr los límites de legalidad, ya eso impacta en cómo están cosechando hoy los tareferos y las tareferas en nuestra provincia. Así es, las desprotecciones, la discusión legislativa o, si se quiere, ideológica de las desprotecciones, ¿no es cierto? El legislador quizás piense de que eso se está dando únicamente en ese espacio, allí, en el recinto, ¿no es cierto? Pero no, esto se traslada de modo inmediato, como no se trasladan los beneficios de modo inmediato. Cuando se legisla un beneficio, vamos al ejemplo de las paritarias, ¿no es cierto? Cuando se consigue un aumento, un pequeño aumento para los miserables sueldos de los trabajadores y las trabajadoras, el empleador, ¿qué hace? Primero la homologación. Si no está la homologación del Ministerio de Trabajo, no se aplican los aumentos, ¿no es cierto? Y ahora, como el gobierno juega con este principio de no homologar, ¿no es cierto?, los acuerdos de los sectores privados, pasa el tiempo y no se pagan los aumentos correspondientes, ¿no es cierto? Pero fíjese que, en cambio, la media sanción de las desprotecciones ya hacen que en el ámbito laboral quieran comenzar a aplicar las desprotecciones. Esta inmediatez, esta disputa por el despojo de los derechos es inmediata. Y el legislador tiene que comprender esto. Quizás no comprenda porque le falta caminar los espacios, un poco los espacios laborales, ¿no es cierto? Pero si uno recorre, si uno camina, si uno investiga, si uno entrevista, si uno pregunta acerca de las condiciones de y en los lugares de trabajo, se va a dar cuenta que las desprotecciones están avanzando a paso agigantado, ¿no es cierto? Jorge, está disponible este material, ¿no?, en nuestra editorial, como para también, si tienen ganas de profundizar, de mirar estos aportes que vos planteabas también, que nos permiten como actualizar este informe. Sí, el material se puede conseguir en la editorial universitaria Félix Bogado, casi Avenida Uruguay, ahí al lado del comedor, ¿no es cierto? Ahí hay libros disponibles para la venta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en el Sindicato de Comercio libros disponibles para prestar para los compañeros, las compañeras que quieran por ahí, para los estudiantes, las estudiantes que quieran, ¿no es cierto?, indagar, ocupar el libro, nosotros les prestamos bajo registro ahí, y para que puedan disponer, porque entendemos también que no todos estamos en condiciones de comprar un libro, ¿no es cierto? Pero para que circule, para que el otro día escuchaba un audio del antropólogo Avinza, ¿no es cierto? Que bueno, todos sabemos que es un gran estudioso, investigador prestigioso de la región, que él contaba que él tiene manuscrito el informe Nicholson, que él había hecho un manuscrito, habían copiado en aquel entonces del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde estaba el original, y bueno, y ellos con ese manuscrito estudiaron mucho tiempo, y después muchos alumnos de la carrera de antropología usaron ese manuscrito, así que él veía, ¿no es cierto?, con mucho placer esta reedición, que ahora tenemos impreso el informe para que todos puedan tener acceso, ¿no? Nosotros vamos a hacer la donación ahora a la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y a la biblioteca también de Ciencias Económicas, que
que mucha falta por ahí le hace a los contadores leer este tipo de análisis, ¿no es cierto?, que parece que no se están leyendo en la carrera. Ujú. Y bueno, y vamos a donar ahí para que tengan como fuente de consulta, ¿no es cierto?, en las bibliotecas de esta unidad académica. Revisitar esa historia nuestra para esto que vos decías, para no comernos el viaje de que esto es el futuro, digamos, ¿no? Claramente esto es el pasado que quieren, y además convivimos con estas condiciones que durante mucho tiempo se está intentando revertir y que ahora con esta legislación, con esta reforma laboral, pretenden legalizar. Así que más que interesante discutir esto. Sí, así es. Y por eso puse como ejemplo, ¿no es cierto?, esto de la colaboración que se está queriendo reducir, la producción, dejando de lado que es el trabajo el que crea condiciones para que crezca el capital y no es el capital el que crea trabajo, ¿no es cierto? Se quiere reducir esta tarea de crecimiento del capital a través del trabajo a una simple tarea de ayuda o de colaboración, ¿no es cierto? No hay colaboración, no hay ayuda, hay trabajo, hay generación de capital, es el trabajo el que genera las condiciones de crecimiento del capital, y sin protección del trabajo no hay desarrollo productivo. Esto es principios universales. Estamos hablando de los países industrializados, los países a los que se quieren referenciar, que son los países desarrollados, ¿no es cierto? Esto no hay país que que haya crecido bajo la desprotección de los derechos del trabajo, ¿no es cierto? Está ocurriendo ahora en Francia, hay una disputa nuevamente, y la disputa de derechos se da en la calle, Alicia. Totalmente. Esto es en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Para los que se asombran por ahí por las movilizaciones, la disputa de derechos en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, Suiza, en Estados donde Unidos. quieran, en Estados Unidos la disputa de derechos se da en la calle, ¿no es cierto? Totalmente. Porque algunos se sorprenden ahora de que estén en la calle reclamando derechos, pero caramba, ahora con la globalización de los medios basta ver un noticiero internacional y se da cuenta que la disputa de los derechos se defienden, ¿no es cierto? Los derechos se conquistan con movilizaciones, no hay otro medio, nunca jamás el derecho se obtuvo a través de dádivas. Totalmente. El derecho se obtiene a través de movilizaciones, marchas, reclamos, ¿no es cierto? Y sobre todo conciencia de clase trabajadora, ¿no es cierto? Jorge, te agradecemos mucho este contacto e invitamos a que puedan leer el trabajo de la editorial, recuperar también el trabajo y ponerlo en valor era un inspector del Departamento Nacional del Trabajo que describía las condiciones que veía, digamos, ¿no? El caso de José Elías Niclinson, que también nos lleva a otra cuestión, ¿no? El rol que deben cumplir algunas áreas del Estado para dar cuenta de esta situación y para advertir esta situación. Así es, y Ana María Gorosito también tiene ahí un escrito, ¿no es cierto?, dentro del libro, y ella plantea muy bien la tensión que sufría este inspector, porque hay que recordar que todo inspector, ¿no es cierto?, si bien hablamos del incipiente Estado, pero él respondía al gobierno de turno, respondía a Julio Argentino Roca, digamos. Sí. Entonces él tenía que informar sin alterar el orden, ¿no es cierto? Pero su informe termina siendo tan descriptivo de las condiciones laborales que termina siendo una denuncia. Aunque él trata de escribir de modo poético, ¿no es cierto?, pero termina siendo una denuncia. O sea, la realidad no se puede disimular, digamos, ¿no? Totalmente. Por eso por ahí es importante que los inspectores, aunque le pidan que minimicen su informe, ¿no es cierto?, bajo el principio de realidad que conocemos bien los trabajadores, el principio de realidad te muestra cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son las condiciones en que se trabaja,
y cuáles son las condiciones en que vive un trabajador y cuáles son las condiciones en que vive un empresario, ¿no es cierto? Jorge, mil gracias. Gracias a vos, Alicia, por el espacio, y bueno, nosotros estamos orgullosos realmente de este trabajo, además que es un trabajo colectivo, ¿no es cierto? El gobierno de la provincia, a través del ministerio, la universidad pública, gratuita y de calidad, que eso hay que destacar, la Universidad Nacional de Misiones, el sindicato en este caso, los sindicatos en este caso que participamos, ¿no es cierto? Y bueno, mancomunadamente, así articulando instituciones, haciendo una producción colectiva, prestigiosos investigadores, como yo cité recién, Ana María Gorosito, después jóvenes también como la doctora Carla Cosi, ¿no es cierto?, que es una especialista en trabajo decente, que hizo doctorado y postdoctorado sobre el tema. Hay una mixtura, hay una muy buena síntesis en este libro, ¿no es cierto? Jorge, mil gracias. Gracias. Hasta luego. Jorge Gómez, ahí referente del Observatorio de Trabajo Decente.